¿Qué tal, prestosos? ¿Cómo estáis? Prestosos y prestosas. Hoy nosotros estamos en Oviedo, en concreto en esto que es un monte, el monte de San Cipriano. Realmente, luego con el paso del tiempo se convirtió en una colonia. A partir de los años 30 se compran una serie de parcelas, se dividen y se hacen chalets. Uno de ellos, el más especial, la Casa Rosa, va a ser hoy nuestro secreto de Asturias más increíble. Así, el indiano Manuel Cuesta, nacido en Soto de Ribera, viaja a Chile, se establece allí y se enriquece. Compra una serie de parcelas y una de ellas la adquiere el pintor extremeño José Pérez Jiménez, que construye a capricho esta espectacular mansión, la Casa Rosa. Así, el pintor extremeño, dibujante, artista José Pérez Jiménez, profesor y director de la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo, conoce al arquitecto Francisco Pérez y juntos diseñan esto que vamos a conocer de la mano de la arquitecta, joven arquitecta que se está encargando, y además la vamos a agradecer muchísimo, esa muestra que nos va a hacer de esta casa prácticamente en exclusiva. Claudia Armas Ballina, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido, Regina, encantada de enseñaros la Casa Rosa. Vamos allá. Pues vamos a ver cómo nos cuenta Claudia Armas Ballina, arquitecta, que junto con su hermano son Métrica 8, el estudio de arquitectura, aunque aquí hay otra empresa que se va a encargar de todo lo que vais a hacer dentro, ¿no? Claro, estamos nosotros que somos el estudio y luego está la productora, que es Ballina Eventos. Y ellos pues, son los que se encargan de haber encontrado el espacio y llevar a cabo toda la obra. Toda la obra. Bueno, es una obra que os ha llevado ¿cuánto? Pues más de 2 años y medio, o sea, lo hemos hecho con tranquilidad y con mimo, intentando mantener lo máximo posible. Pues vamos a conocer por dentro, y además agradeciéndoles de nuevo mucho que nos estén dejando entrar prácticamente antes de que pongáis los muebles. Exactamente, en exclusiva. De hecho, esta mañana mismamente estuvimos haciendo los últimos apaños a la iluminación. Pues vamos a conocerla. Pues estamos en el hall, en el recibidor. Está lleno de elementos. Para empezar, en la puerta, el árbol de la vida. El árbol de la vida, para que nuestro compañero no lo va a captar como recurso. ¿Mantiene elementos originales como es el suelo? La verdad es que aquí en el hall es donde más hemos mantenido y se mantiene tanto el espejo como la balaustrada como el suelo hidráulico. Que ahora se hace mucho de copia, pero este es auténtico. Este es auténtico. Por cierto, muy original el perchero con un espejo y esa especie de roca marmolizada, ¿no? Tan original, y esta especie de banco aquí corrido con esos vanos, esos ventanales tan grandes que puso este hombre, ¿no? Entre los dos hicieron esta obra. Sí. La Casa Rosa es un espacio que va a tener mucha vida. La verdad es que queremos llenarla de vida, es un poco la esencia de lo que queremos hacer en la Casa Rosa. Y esta parte va a ser la de cafetería. Todo esto va a estar lleno de mesas y sillas encima de este maravilloso parqué de pinotea original. Oh, por Dios, qué pena, porque espero que la gente se porte bien, ¿eh? Y luego tenemos aquí la barra, que es desde donde se va a atender a la gente también. Ya, esto no es original, ¿verdad? Esta cerámica. Es una de las ampliaciones que hemos hecho. Sí. Hubo varias fases sí. Y esta ha sido una de las últimas que hemos realizado. Bueno, Claudia, estamos viendo ya el primer elemento un poco sorprendente de este tipo de casas, que por cierto, tú como arquitecta, ¿dónde lo enmarcarías, ¿no? ¿En qué estilo? Pues lo he pensado mucho porque no hay un estilo como particular, podría ser entre algo árabe o modernista, pero también tiene algunas formas muy geométricas, entonces yo diría más bien ecléctico. Ecléctico, es una fantasía, es una casa jardín de las que se llevaban en aquella época, en esta colonia llamada desde entonces Monte Alegre. Este arco tan arabesco, ¿no? De formas tan árabes, de aquella época no había tendencia a principios de siglo, aunque la casa es exactamente hecha. En 1932 los primeros planos aparecen, luego hubo una reforma posteriori, pero los primeros planos son del 32.
Bueno, Claudia, estamos en la parte, a ver, como más llamativa, porque es que todo aquí es increíble. Las vidrieras que tenían en el baño. Sí, es llamativo que estén en el baño, o sea, que le haya dado como tanta importancia a este espacio. Sí. Y como puedes ver aquí, son las originales de 1944 y además están hechas en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo. De Oviedo, creadas por sus propios alumnos, imagino, porque él era el director, y a ver quién dice que no hacerle las vidrieras al director de esta Escuela de Artes y Oficios. Claudia, que es que no me he puesto los pendientes y los he traído, y además viendo toda esta belleza, pues yo también quiero ser, pues no voy a ser menos. Totalmente a juego, ¿no? Vamos allá con ello y vamos a conocer una de las cosas que más nos intrigaban a todos los ovetenses de esta casa rosa, que son las terrazas. ¿Cuántas tiene? De hecho hay 4 terrazas, esta es la primera. ¡Anda, qué detallito! ¿Y esto? Pues mira, cuando nos pusimos a hacer la reforma descubrimos que todas las puertas estaban pintadas de rosa, o sea, todo juego. No sabéis por qué, ¿verdad? No sabemos por qué, pero sí que hay fotos antiguas que se veía que toda la casa era rosa. ¿Dónde me llevas ahora, Claudia? Pues ahora vamos arriba, pero bueno, disculpadme porque seguimos ultimando los detalles finales de obra y lo tenemos todavía un poco así, en exclusiva para vosotros. Secretos de Asturias. ¿Dónde me traes, Claudia? Este salón repleto de novedades porque no es no pertenece a la parte original de la casa, ¿no? No, de hecho es una añadido. Durante la guerra sufrió problemas la vivienda y hicieron esta ampliación a posteriori. Pero es curioso que mantienen la esencia de la casa. Sí, con sus molduras, con sus vanos así un poco orientalizantes, etcétera, y luego con esa cenefa que recorre toda la parte superior. Aunque vosotros tuvisteis que adaptándoos a lo que os pedían, ¿no? Claro, nos hemos tenido que adaptar a normativas de ventilación, iluminación, entonces todo eso es nuevo, pero intentando mantener lo máximo posible. Y el contraste de elementos novedosos como las lámparas, ¿no? Sí. Preciosas las molduras de las puertas, también en forma como de abeto. Claudia Armas Ballena nos está trayendo por la Casa Rosa, que está todavía sin amueblar, 2 días antes de que esto empiece un poquito a coger vida y a ser lo que quiso la heredera, ¿no? Exacto. La última heredera, Mari, ¿no? Mari Pérez. Mari Pérez, un espacio cultural. Su voluntad era que la casa estuviese llena de vida y que fuese todo en relación a el arte y la cultura, y nosotros lo vamos a mantener. Claro que sí. Mari Pérez, que bueno, pues junto con su hermano José Pérez, era catedrático de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, pues vivieron aquí los dos en la casa de los Pérez hasta que finalmente pues fallecieron o se trasladaron y donaron esto en un tramo de la historia de esta casa a la Fundación Cauce, para recuperación y ayuda a personas en riesgo de exclusión. Vamos a entrar en el estudio del padre de José Pérez Montero y Mari Pérez Montero, que eran los hijos del matrimonio, y él, recordemos que era director de la Escuela de Artes y Oficios, con un detalle súper prestoso, que es esta especie como de cortejador o de mesas para comer o para dibujar. Sí, pero es una maravilla porque a la vez es la contraventana que se transforma, es un detalle increíble. Detalle prestoso, pero vamos, 100%. Pues han conservado métrica 8 la mayor parte de los detalles originales, incluso, bueno, aparte de los radiadores maravillosos de fundición, incluso habéis hecho un descubrimiento, ¿no? Sí, hemos recuperado esta maravillosa escalera de castaño que estaba totalmente cubierta por cintasol y la hemos recuperado, barnizado y parece totalmente nueva. Que inocentemente, en principio lleva a una terracita para 2 que les vamos a mostrar, pero también lleva a un espacio secreto que, bueno, hay teorías, pero creemos que se utilizaba para esconderse durante la guerra. Pero realmente estas escaleras tan bonitas, tan preciosas que han recuperado, lleva a lo que llamamos la terraza para 2, una pequeña terraza con vistas a la Catedral de Oviedo. Pues como somos 2, vamos a sumarnos. Venga, Claudia. Esta casa está llena de secretos de Asturias y de Oviedo, de secretos rosas que vamos a seguir conociendo. Nos vamos a la torre. Bueno, ¿podemos decir que es la joya de la corona? Esta terraza, no sé todas, ¿no? Sí, pero la verdad es que esta es impresionante y además se ve la catedral, se ve el Naranco. Creo que esta vista es de las mejores que tenemos. Desde luego que sí, estáis, bueno, habéis aclimatado el suelo para las lluvias, ¿no es así? Justo lo hemos impermeabilizado, hemos puesto también todas estas garandillas nuevas, iluminado todo el perfil. Efectivamente, de seguridad. Miren, vamos a ver, mostrárselo a nuestros
seguidores, que es una especie de, no es un cristal especial, ¿no? Una barandilla de Sí. seguridad. Y las margaritas que me dices de las balaustradas. Increíbles, son los ornamentos originales también que hemos querido mantener, los hemos salvado y pintado otra vez. Mira, aquí sí que tuvimos que hacer una ampliación, subir un poco la altura porque Sí. no cumplíamos normativa. Ah, vale. Entonces todo esto es nuevo. Bueno, te puedes imaginar sentarse aquí tranquilamente, lo que sea, lo que sea, a estar aquí. Ya no hace falta ni copa ni nada. Esto es precioso. Maravilloso. Me encanta de nuevo la variedad de balaustradas con detalles. Eso parece también de nuevo una especie de árbol muy esquematizado. Todos distintos, todos orgánicos. Bueno, me encanta el sky de la barandilla, es total. Es increíble, es total. además, totalmente el original. Y ahora si quieres te puedo enseñar Por lo que favor. va a ser el show cooking. Te que lo es en la ruego. planta baja. Vamos allá. Bueno, qué prestoso o qué prestosa esta parte de abajo que mantiene el fregadero, porque ¿esto qué era? Aquí había Esto otras... era antiguamente la cocina. Sí. Ahí tenías la zona de carboneras que Sí. salían por aquí las chimeneas y esta es la pila original. que Total, utilizaba. fíjate. Y habéis puesto una barra porque esto va a ser como un show cooking, ¿no? Esto va a ser el espacio donde hagamos pues, las preparaciones de platos, quizás también pues, eventos se hagan aquí. Claro, porque es que vamos a salir directamente al jardín. Pues Claudia nos lleva al jardín, pues de clara influencia árabe, ¿no? Y además me contabas que aquí había naranjos, ¿no? Sí, nos han dicho que estaba lleno de naranjos y bueno, se puede ver un poco pues, el uso del agua, como esa tradición árabe que, Sí. que se trajeron de hecho de Extremadura. Ellos eran Efectivamente. de Extremadura. Y nosotros hemos recuperado todo lo que es el pozo, la fuente y el estanque. Todo en color rosa y azul, como manda pues esos preceptos, ¿no? que tenían los antiguos propietarios. Me llama también la atención la insonorización acústica que habéis hecho respecto, claro, a los vecinos. Sí. Nuestro uso va a ser mayoritariamente diurno, pero sí que es verdad que queríamos respetar el silencio del área y hemos puesto toda una pared de aislamiento acústico. Me puedo imaginar aquí los eventos, Claudia. Además, como tú me habías dicho, da el sol en todo momento en la casa. En todo momento, a todas horas. Sí. O en una terraza tienes sol o en el jardín, dependiendo un poco. Habéis mantenido este estanque que era original de la casa y tenemos algunas especies arbóreas, bueno, como una palmera, de aquel indiano que fue, no recuerdo del señor que compró toda esta zona, este pino. Pero lo que más me interesa que hablemos es la fachada, ¿no? La fachada es muy interesante cómo mantuvieron la esencia de la casa, Sí. aun habiendo hecho la reforma, porque donde vemos la vidriera, que era el baño, toda la planta superior es una reforma posterior y ha mantenido la esencia tal cual. Y ahora nosotros también queremos mantener esa esencia. Está logradísimo. Fijaros las ventanas del primer piso, que la de la izquierda es de una manera y la de la derecha es con esa influencia arabesca. Y ese vano central, con el vano bíforo, podría ser del prerrománico, pero bueno, en este caso es de este estilo modernista, ecléctico, ¿verdad? Claudia, qué pena. Nos tenemos que despedir ya. Pero no os preocupéis, podéis venir cuando queráis, sobre todo cuando hagamos la inauguración, totalmente invitados. Vendremos corriendo. Vendremos corriendo agradeciéndoos vuestra colaboración hoy con Canal Prestoso, con Secretos de Asturias, de Caja Rural de Asturias, y por supuesto tener en mente y en el recuerdo a don José Pérez Montero y su hermana Marit Pérez Montero, una profesora de lengua, ambos reconocidos, recordados Y muy queridos. y muy queridos en Oviedo, y a vosotros también felicitaros por esta obra Métrica 8 y al equipo de esas personas que se van a encargar de hacer todos los eventos para que la Casa Rosa sea de nuevo, pues eso, ese alma vibrante de este Oviedo, del Prau Picón que todos conocemos. Muchas gracias. Muchas gracias y a vosotros ya sabéis, nos vemos el martes con más Secretos de Asturias.